¿Qué es el secreto profesional? El secreto profesional es un derecho y un deber ejercido por algunos profesionales en diferentes campos laborales. Consiste en mantener una reserva sobre la información que reciben aquellos que solicitan los servicios, garantizando así la confidencialidad entre el profesional y el usuario. En Colombia, el secreto profesional es definido por la Corte Constitucional como la información reservada o confidencial que se conoce por ejercicio de determinada profesión o actividad. En ese sentido, el secreto profesional es un derecho, deber del profesional, pues de verse compelido a revelar lo que conoce perderá la confianza de sus clientes, su prestigio y su fuente de sustento. Sus fundamentos esenciales son la tutela de la privacidad natural de la persona y la protección de la honra, el buen nombre y la buena fama del depositante del secreto. En Colombia, este secreto se considera inviolable, como dice el artículo 74 de la Constitución Política. Como en el caso del derecho a la vida, en el del secreto profesional, la Carta no dejó margen alguno para que el legislador señalara bajo qué condiciones puede legítimamente violarse un derecho rotulado inviolable. Esa calidad de inviolable que atribuye la Carta al secreto profesional determina que no sea siquiera optativo para el profesional vinculado por él revelarlo o abstenerse de hacerlo. Está obligado a guardarlo. En cada profesión su alcance es diferente. Las profesiones que hacen uso del derecho profesional son la medicina, la psicología, el derecho, el periodismo y los trabajos sociales. El secreto profesional en la medicina. Los médicos tienen la responsabilidad y la obligación de guardar el secreto profesional en todo aquello que, por razón del ejercicio de su profesión, haya visto, oído o comprendido. Esto incluye datos como los de la historia clínica o cualquier otra información que tenga que ver con la salud, y este secreto debe mantenerse aún en caso de que el paciente fallezca. Según la Ley 23 de 1981, artículo 37, entiéndase por secreto profesional médico aquello que no es ético o lícito revelar sin justa causa. El médico está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello que, por razón del ejercicio de su profesión haya visto, oído o comprendido, salvo en los casos contemplados por las disposiciones legales. En el artículo 38 se estipula que la revelación solo se podrá hacer al enfermo, a sus familiares, responsables del paciente, siendo el caso de menores de edad y personas incapaces. El secreto profesional en el periodismo. En el campo del periodismo, el secreto profesional dice que las fuentes pueden confiar la información al periodista, y el periodista no puede hacer público su nombre. Esta confidencia nace de una relación de confianza entre el profesional y su cliente a propósito de los asuntos objeto de su relación. Según los artículos 73 y 74 de la Constitución colombiana, la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional, y el secreto profesional es inviolable. Obligar al periodista a revelar el origen de sus informaciones implicaría en muchos casos limitar su acceso a la noticia y silenciar a las posibles fuentes. Pero el periodista solo puede mantener en secreto la identidad de su fuente en los siguientes casos: cuando la fuente corre algún peligro si se revela su identidad, y cuando la revelación de la identidad de la fuente puede poner en riesgo la vida, libertad o el trabajo del periodista. Mantener el nombre de la fuente en secreto debe ser una excepción. Si el periodista presenta información de una fuente anónima, debe apropiarse de estas informaciones y hacerse responsable por las consecuencias que pueden llegar a tener. Según la Corte Constitucional, el periodista es responsable por sus afirmaciones y no puede escudarse en el dicho de terceros, cuyos nombres oculta para culminar o injuriar. El secreto profesional en el derecho. En este caso, el abogado debe conocer todos los secretos de su defendido, mas no debe divulgar esos derechos a las autoridades. El secreto profesional del abogado abarca entonces todas las conversaciones y propuestas del cliente, pero también todas las conversaciones mantenidas con el abogado de la parte contraria, con los compañeros y todos los hechos y documentos que conozca o haya remitido y recibido a raíz de su labor profesional. Según el artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, estos secretos solo podrán ser ventilados al momento de querer evitar la consecución o desarrollo de un delito. Si esto ocurre, se debe acudir a las autoridades pertinentes, como la Fiscalía General de la Nación, para informar sobre la situación de riesgo. El derecho profesional en la psicología. El paciente tiene derecho a que la información brindada y todo aquello que suceda en el contexto terapéutico sea completamente confidencial,
En este caso, el profesional es considerado confidente necesario, lo que quiere decir que el cliente no le suministra una información voluntariamente, sino que se ve obligado a ello para conseguir del profesional una adecuada prestación de su servicio. Según la Ley 1090 de 2006, artículo 2, numeral 5, los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. Las excepciones mediante las cuales se puede romper el secreto profesional son: en caso de abuso sexual o físico, el psicólogo debe indagar y verificar si el abuso es real. Si lo es, debe presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes. Si el paciente sufre de una depresión severa y el terapeuta sospecha que puede llevarle a un suicidio, cuando se atiende a pacientes referidos por algún juzgado o institución de justicia, dependiendo de la información que se trate, se definiría si el reto debe ser revelado o no. Cualquier situación que ponga en riesgo la vida del paciente o de las personas cercanas a este obligarán al psicólogo o al terapeuta a romper este secreto profesional. ¿Qué es el secreto industrial? Todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. Es un bien intangible de las empresas, ya que es un secreto que solo se conoce entre los que trabajan allí. La materia objeto de los secretos comerciales se define en términos amplios e incluye métodos de venta y de distribución, perfiles del consumidor, estrategias de publicidad, listas de proveedores y clientes y procesos de fabricación. La decisión final acerca de qué información constituye un secreto comercial depende de cada empresa individual. Entre las prácticas desleales en relación con la información secreta se incluye el espionaje comercial o industrial, el incumplimiento de contrato y el abuso de confianza. ¿Y cómo se prueba su existencia? Un secreto industrial debe dejar registro, sea en un documento, medios electrónicos, películas u otros instrumentos similares para que se pueda corroborar su existencia. La violación de este secreto como causal de competencia desleal. No solo en Colombia, sino también en diversas partes del mundo, es recurrente la protección ofrecida a la información confidencial de las empresas por medio de las regulaciones relativas a la competencia desleal. En Colombia, la Ley 256 de 1996 establece que la divulgación de información considerada secreto industrial constituye un acto de competencia desleal a la luz de la ley colombiana, aun cuando dichos actos no hayan sido realizados con la intención o efecto de mantener o mejorar la posición en el mercado de un competidor. Hay ciertas condiciones que varían dependiendo del país para que la información se pueda considerar secreto empresarial. Pero aún así, hay ciertas normas generales que figuran en el acuerdo sobre los ADPIC. Estas son las siguientes. 1. La información debe ser secreta, en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas. 2. Debe tener un valor comercial por ser secreta. Y 3. Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla, por ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad. Algunas categorías de lo que se puede considerar como secreto empresarial son procesos, técnicas y conocimientos de fabricación, recopilaciones de datos, por ejemplo, listas de clientes, dibujos y modelos, proyectos, mapas, algoritmos, fórmulas de fabricación de productos, ingredientes. El secreto industrial, caso Coca-Cola. Uno de los ejemplos más conocidos de secreto industrial es el secreto de la fórmula de la bebida Coca-Cola. Esta fórmula, según algunas fuentes, se encuentra custodiada por unos propietarios desde hace más de un siglo en una caja de seguridad en un banco de Atlanta y que solo la conocen 2 personas. La fórmula secreta recoge una relación con los diferentes ingredientes que componen esta bebida, dentro de los cuales se encuentran el cilantro, alcohol, cafeína y la sustancia conocida como 7X, que representa nada más el 1% de la bebida, pero que aún así es muy importante para proporcionarle su sabor característico y tan diferente. Este mito, que fue creado con el pasar de los años alrededor de la fórmula de Coca-Cola, no fue una causalidad, sino que nació de la decisión que tomó esta empresa en su momento, de asumir el riesgo de disponer de un gran secreto industrial, en lugar de optar por unas opciones mucho más tradicionales y seguras vía propiedad industrial. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre el secreto profesional y el secreto industrial?
La principal semejanza entre estas dos es la confidencialidad entre las dos partes, ya sea como en el caso del secreto profesional, que se presenta una confidencialidad entre el usuario y la empresa, o en el caso del secreto industrial, que se presenta entre los empleados y la empresa. Es algo que nunca se debe romper. En ambos casos es una obligación moral para poder cuidar y tener a salvo estos secretos, independientemente que uno sean de cómo funciona una industria y el otro sea de la información personal de las personas. Es al final información personal que no se debe divulgar de forma libre y sin consecuencias. Ahora bien, las diferencias entre estas dos clases de secretos es que en todos los casos los secretos profesionales son de una modalidad más moral y personal entre quienes reciban la información y los que la brindan. La información que se recibe siempre es distinta y depende de cada quien lo que decide compartir. Dentro de lo que se clasifica como secreto industrial, casi siempre el secreto que se divulga es solo entre los trabajadores de dicha empresa y tiene más relevancia hacia cómo se hacen las cosas en esa empresa, o sea, cómo hacen ciertos productos con una fórmula secreta, sus estrategias de marketing, sus campañas futuras, etc. Es mucho menos personal y no trata con otras emociones humanas directas y más solo con el lado técnico del asunto.